Hoy fue el desfile militar del Día de la Independencia con una fuerte participación de las tres armas y en el desfile en particular de la Guardia Nacional. Se espera que este martes se presente la iniciativa de reforma constitucional para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, con lo que se convertiría en la cuarta arma militar del país, dedicada exclusivamente a la seguridad pública. El desfile cívico-militar de este 16 de septiembre por el 214 aniversario del Grito de Independencia, además de rendir un homenaje a las Fuerzas Armadas del país, contó con simbolismos tanto en la forma como en el fondo. Sin rendir discurso, el presidente López Obrador encabezó su último desfile, a unos días que finalice su administración y que el cargo de comandante supremo pase a la presidenta electa Claudia Sheinbaum el 1 de octubre cuando rinda protesta. El imponente desfile militar en el que participaron 15.688 elementos del Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Guardia Nacional consolidó a las Fuerzas Armadas como la institución en la que se sostiene el Estado mexicano, la que mayor índice de aceptación tiene entre todas las instituciones nacionales y base fundamental de la Cuarta Transformación. Previo al desfile, el secretario de la Marina, el almirante José Rafael Ojeda, y el de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, brindaron un breve informe sobre lo realizado en los últimos meses. En la intervención del titular de la Sedena, habló del papel y transformación que ha tenido el Ejército en estos años. Hemos acercado más al pueblo. Hoy más que nunca, el soldado es visto por la sociedad como una ayuda para salir de alguna necesidad, situación que aceptamos con responsabilidad y nos tiene muy satisfechos, ya que nada nos enorgullece más que servir al pueblo del que provenimos y al que nos debemos. Somos pueblo uniformado. En sus discursos, las Fuerzas Armadas se pusieron a las órdenes de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Presidenta electa, las y los mexicanos estamos listos para tener como presidenta a la primera mujer en nuestra historia. En tanto, la Secretaría de Marina Armada de México celebra el hecho y otorga la demostración de respeto y subordinación a quien será nuestra comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Les manifiesto a los mexicanos que sus soldados, como nunca, se encuentran prestos para seguir cumpliendo las instrucciones que guíe nuestra futura comandante suprema en beneficio del pueblo de México. Y es que todas las tareas que realizamos no solo nos proporcionan la oportunidad de servirle al país, sino además fortalecen nuestro espíritu patrio. En el desfile y discurso se destacó la presencia de la Guardia Nacional, que en las próximas semanas, con las reformas correspondientes, será parte legal de la Sedena para consolidarla como la principal institución de seguridad pública del país. Una formación de helicópteros de la Fuerza Aérea. El presidente de la República instruyó a esta Secretaría de Estado a colaborar en la organización y consolidación de la Guardia Nacional. Instrucción clara para nosotros, por lo que empleamos todas las capacidades de la institución, implementando acciones inmediatas para su creación, organización, reclutamiento, capacitación, equipamiento, infraestructura y despliegue. Posterior al desfile, el vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, anunció que esta semana esperarán que la Cámara de Diputados envíe el dictamen sobre la Guardia Nacional. Indicó que la iniciativa de la Guardia Nacional busca su total integración y dependencia de la Secretaría de la Defensa Nacional para transformarla en una nueva corporación de las Fuerzas Armadas permanentes, y reiteró que la propuesta es una medida importante que permitirá pacificar al país de una manera responsable, precisa y efectiva. En agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma diversos artículos de la Constitución para que la Guardia Nacional dependa de la Sedena y tenga la facultad de investigación de delitos en el ámbito de su competencia. Es la tercera ocasión en la que el presidente López Obrador busca que la corporación creada en 2019 sea parte de las Fuerzas Armadas. Y en la noche del domingo fue el último grito del presidente López Obrador en un Zócalo completamente lleno.
Apenas caía la tarde y esta figura del presidente López Obrador robaba cámara en el Zócalo de Ciudad de México. Para muchos, la celebración por el 214 aniversario del inicio de la independencia de México es la despedida que tienen con el mandatario, y estas adultas mayores lo saben porque estaban en primera fila y algunos hasta volaron para verlo. En Tijuana, Baja California, el último grito del presidente, algo histórico para todos los mexicanos. Para las 11 de la noche, y después de promulgar la polémica reforma judicial, el mandatario salió, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, al balcón de Palacio Nacional. ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan las heroínas y los héroes anónimos! ¡Viva! Fueron 25 arengas, aunque con su sello propagandístico. ¡Viva la cuarta transformación! ¡Viva! ¡Vivan los trabajadores mexicanos que son de los mejores del mundo! ¡Viva! ¡Vivan nuestros hermanos migrantes! Enseguida, repicó 60 veces la campana de Dolores. El himno nacional retumbó, el Zócalo se apagó y los fuegos artificiales lo encendieron de nueva cuenta con Llorona de fondo. Estoy lejos de ti, ay Llorona, me muero por tus quereres. Minutos después, en el cielo, se escribieron México y gracias. Las porras de No se vaya subieron de decibeles, lo que provocó que el mandatario se despidiera con los ojos llorosos. Ahí le cedió su porra a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien también se conmovió. Ya con el cierre de la ceremonia oficial, la banda MS le puso el tono romántico con Mi Mayor Anhelo. Quiero ser el amor de tu alma. Y ya con los sentimientos a flor de piel, los asistentes despejaron el Zócalo al filo de las 12:50 y en esta ocasión, las enchiladas y el café se quedaron sin vender. Irving Pineda, Fuerza Informativa Azteca. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Este domingo Sinaloa tuvo su jornada más letal desde que estalló la guerra entre gente de Ismael El Mayo Zambada y los Chapitos, con 14 asesinatos. 24 el fin de semana, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sobre la carretera México-Nogales, gatilleros abandonaron 5 cuerpos. Hombres de entre 25 y 35 años con signos de tortura y atados de manos. En la colonia Miguel Hidalgo de Culiacán, un comando irrumpió en un domicilio, mató a una joven y secuestró a 3 personas. Vecinos del fraccionamiento Acueducto marcaron a la policía al ver 2 bultos sospechosos. Al revisar, encontraron los cuerpos de 2 hombres.
En el municipio de Elota, atacaron a tiros a 3 personas, entre ellos a una mujer. Por más de 7 horas, la carretera Durango-Mazatlán permaneció cerrada por el incendio de 2 tráileres, además de que varios vehículos quedaron varados por ponchallantas. Ya, todo bien, tranquilo, todo bien, plebe. Ya, todo bien. En la sindicatura de Culiacancito, civiles armados atacaron a personal del ejército durante un patrullaje en el poblado de Bellavista. Repelieron la agresión y abatieron a 3 criminales. 5 militares están heridos. Este lunes, Sinaloa también amaneció bajo fuego. Cerca de las 6 de la mañana ocurrió otro enfrentamiento, esta vez en la campiña. Soldados circulaban por el Boulevard Los Álamos cuando un convoy los interceptó y atacó. En la refriega, un militar murió y 3 personas fueron heridas. Se aseguraron armas de grueso calibre, cargadores y una camioneta que abandonaron los pistoleros. También hubo un ciberataque a las páginas del Colegio de Bachilleres y del Sistema de Administración Tributaria Estatal. Colocaron amenazas contra el gobernador y advirtieron sobre más muertes. El mensaje fue firmado por una célula delictiva denominada Nuevo Virus. Pese a la ola de violencia, el gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que los operativos de los 3 órdenes de gobierno han sido efectivos, particularmente con el arribo hace unos días de fuerzas especiales del ejército. En contraste, el comandante de la Tercera Región Militar, Jesús Leana Ojeda, fue menos optimista. Reconoció que la paz en Sinaloa no depende de las Fuerzas Armadas, sino de que los grupos antagónicos dejen de confrontarse. Así lo dijo. No depende de nosotros. Depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad. Lo cierto es que decenas de negocios permanecen cerrados y las calles lucen prácticamente vacías. La fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez, informó que del 9 al 16 de septiembre hay 37 denuncias por privación ilegal de la libertad y 47 por robo de vehículo. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y en un fin de semana que tendría que ser un fin de semana de celebración, hubo muchos hechos de violencia. La violencia generada por grupos criminales en todo el país no dio tregua a las celebraciones patrias durante el fin de semana. Al menos 34 municipios de 9 entidades suspendieron los festejos por el 214 aniversario de la independencia de México. En Monterrey, una fiesta mexicana terminó en una balacera que dejó 3 muertos y al menos 7 lesionados. Los hechos ocurrieron en una casa de la colonia Urdiales, a donde hombres armados dispararon en contra de los asistentes. En la balacera, 2 menores de 5 y 15 años resultaron heridos. En Guanajuato, las celebraciones patrias dejaron 7 personas muertas y 3 heridas. Todas las víctimas murieron por arma de fuego. Los incidentes ocurrieron en las localidades como el barrio de San Vicente, la colonia Constitución de Apatzingán, sobre la carretera Salamanca-Irapuato, la comunidad del Encanto y San Miguel de Allende. En la colonia San Francisco Culhuacán de la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, un hombre murió por un ataque al salir de una fiesta. Los reportes indican que el hombre tuvo un conflicto. Al salir agredió a su pareja, pero 3 hombres intervinieron y uno de ellos le disparó en varias ocasiones. Mientras que en la colonia El Rodeo de la alcaldía Álvaro Obregón, un joven fue asesinado afuera de una tienda. Vecinos indicaron que vieron a por lo menos 2 hombres correr hacia la víctima y después huir en un vehículo. Cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indican que del viernes 13 al domingo 15 de septiembre, 247 personas fueron asesinadas. La entidad más violenta fue Guanajuato, con 28 homicidios dolosos, seguido de Sinaloa y el Estado de México con 24 cada uno, Nuevo León 20 y Puebla 17. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
Y vamos a otro tema. En Colombia fue desmantelada una red encabezada por el mexicano Ángel Velázquez, quien se asegura financiaba la producción de cocaína con disidentes de la FARC para el cártel de Sinaloa. Ángel Josué Velázquez Bravo, de 37 años, fue detenido el pasado 11 de septiembre en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, del departamento de Antioquia, Colombia. Es identificado como un enlace entre el cártel de Sinaloa y narcotraficantes del país sudamericano, como el Clan del Golfo. Además, tenía nexos con la guerrilla colombiana, principalmente el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Con ellos pactaba el envío de cocaína hacia México. La DEA lo investigaba desde hace meses y seguía sus pasos en Colombia, mientras que autoridades de ese país y México desconocían que formara parte del mundo del narcotráfico. Según los reportes estadounidenses, el detenido es requerido por la Corte Federal del Distrito Este de Wisconsin por lavado de activos, pues había entregado desde 2021 a la fecha más de $11 millones a narcos de Cali, Medellín y Cúcuta. Además, estaba a cargo de administrar las ganancias por la droga, la cual enviaba de regreso a México a través de capos de bajo perfil. Medios sudamericanos revelaron que sería esposo de la sobrina de uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, autor intelectual del secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Ángel Josué Velázquez Bravo tenía nacionalidad mexicana y estadounidense y no contaba con una ficha roja de Interpol. La orden de captura en su contra se registró el 26 de febrero pasado y su detención estaba prevista luego de que la Policía Metropolitana fue notificada por una fuente anónima sobre la llegada de Velázquez Bravo al país. Colombia es uno de los países donde el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación tienen mayor presencia. Desde 2010, las autoridades de nuestro país, de Sudamérica y Estados Unidos han detectado y han señalado que estos dos cárteles tienen emisarios, los cuales se hacen pasar por empresarios o estudiantes para incrustarse en la sociedad colombiana y operar con bandas de ese país. Según un informe publicado el año pasado por la ONU, la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, llevó a un aumento de la presencia de grupos mexicanos. El informe indica que representantes de esos cárteles colaboran con disidentes de las FARC para exportar cargamentos de cocaína desde las zonas norte de Colombia, cerca del Pacífico. Mientras que este 16 de septiembre se dio a conocer que la exregidora de Reynosa, Tamaulipas, Denise Ahumada Martínez, fue condenada en Estados Unidos a 3 años de prisión por poseer con intención de distribuir alrededor de 41 kilogramos de cocaína. Fue detenida en Texas por agentes de la patrulla fronteriza en junio de 2023. Bajo el argumento de que fue amenazada con hacerle daño a sus hijas si no transportaba la droga, la exregidora llevaba un cargamento valuado en casi $1 millón. Denise pretendía llegar a San Antonio, Texas, donde recibiría una llamada telefónica para entregar la droga. Mañana se cumple un nuevo aniversario del asesinato en 1973 de don Eugenio Garza Sada, un empresario paradigmático en la historia de México, un asesinato que fue cometido por un grupo armado ligado a lo que luego conoceríamos como la Liga 23 de septiembre, pero que fue solapado, fue auspiciado, tuvo la participación del gobierno de Luis Echeverría. Una historia que le hemos contado con todo detalle en un libro que se llamó Nadie supo nada, sobre cómo el gobierno de Luis Echeverría prácticamente desde 2 años antes tuvo todo el recorrido que iba a tener este crimen, sabía quiénes iban a participar, cómo iba a ser el intento de secuestro que terminó en asesinato, y no hizo absolutamente nada. Esta es la historia, la verdadera historia del asesinato de Eugenio Garza Sada. En alguna ocasión, el empresario Eugenio Garza Sada le dijo a su familia que si era secuestrado, no pagaran por su rescate. Y para el 17 de septiembre de 1973, integrantes de la célula guerrillera Liga 23 de septiembre intentó secuestrarlo. Exigirían 5 millones de pesos por su rescate y pretendían exigir la excarcelación de su compañero, Gustavo Adolfo Irales, preso en el penal de Topo Chico, hoy
A 51 años del caso, su asesinato sigue impune. Era lunes cuando Edmundo Medina Flores, Miguel Torres Enríquez, Anselmo Herrera Chávez, Javier Torres Rodríguez, Hilario Juárez García y Elías Orozco Salazar esperaron al empresario en el cruce de las calles Quintanar y Villagrán de la colonia Bellavista, en Monterrey. Al ver el auto, un Galaxy modelo 1968, Edmundo Medina dio la orden. De inmediato, dos jóvenes armados trataron de bajar a Garzazada de su vehículo. Fue entonces que comenzó el intercambio de disparos. El escolta Modesto Hernández fue asesinado a quemarropa por Edmundo Medina, mientras que el chofer Bernardo Chapa y el propio empresario intentaron repeler el ataque, pero fueron asesinados. Los atacantes huyeron, dos de ellos lesionados. Con los días, integrantes de la Liga 23 de septiembre fueron detenidos. Esta agresión fue consentida por el gobierno de Luis Echeverría. Así lo documenta la investigación de la entonces Dirección Federal de Seguridad y que fue revelada en el libro Nadie supo nada, la verdadera historia del asesinato de Eugenio Garzazada, del periodista Jorge Fernández Menéndez. El periodista tuvo acceso al expediente con el número 11-219-972 de la Dirección Federal de Seguridad. En las hojas 46 y 47 se detalla el informe enviado por el entonces representante del organismo de inteligencia del gobierno en Nuevo León, Ricardo Codele Gómez. El documento está fechado el 22 de febrero de 1972, un año y medio antes de los hechos. Desde entonces, los informes llegaron cotidianamente hasta el día del crimen. El título de esas hojas no deja dudas. Planes de secuestro de los industriales Eugenio Garzazada y Alejandro Garza Lagüera, quien era hijo del empresario. El informe detalla que el 4 de diciembre de 1971, a Héctor Escamilla Lira, alias Víctor, integrante de la Liga 23 de septiembre, se le encargó controlar a un grupo de 10 o 12 personas para llevar a cabo el secuestro y asesinato del empresario. El documento de la Dirección Federal de Seguridad da cuenta que se realizó una junta donde se propusieron los secuestros. Sería un empresario adinerado para que su familia pudiera pagar el rescate. El dinero sería utilizado para comprar armas y una radiodifusora para la transmisión clandestina de mensajes revolucionarios. Esto lo supo el gobierno de Echeverría por la filtración de Manuel Saldaña Quiñones, alias Lionel, en la Liga 23 de septiembre. Reclutado por Víctor como un profesional de la guerrilla y quien era informante de la DFS. Escamilla Lira era vigilado, pero nunca fue detenido. Incluso fue quien decidió la fecha del secuestro y desde el gobierno hubo una autorización para que siguiera con el plan. Echeverría no evitó el asesinato del empresario, pero sí asistió al funeral. Tras el asesinato, Héctor Escamilla Lira fue detenido en Culiacán. Confirmó que lo ocurrido a Eugenio Garzazada fue con la participación y tolerancia del gobierno de Luis Echeverría. Además, en el expediente al que tuvo acceso Jorge Fernández Menéndez, se indica que la ejecución operativa del secuestro recayó en los responsables del comité organizador zonal, entre ellos Jesús Piedra Ibarra, hijo de Rosario Ibarra de Piedra. El empresario Eugenio Garzazada fue un hombre con un enorme compromiso social y profesional, cualidades que se vieron siempre reflejadas en los proyectos que emprendió, colocándolo como uno de los mayores impulsores de la ciencia y la tecnología a nivel nacional. Su crimen dejó una herida en el país que aún no cicatriza. Bueno, y esa historia trágica que acabó con la vida de uno de los empresarios más reconocidos, más humanos que ha tenido nuestro país. Nosotros ya nos vamos. Descanse, sueñe bonito y por supuesto mañana en punto de las 11 de la noche aquí lo esperamos muy puntualmente Jorge Fernández y yo. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches. Y sí, recuerde el asesinato de Eugenio Garzazada, cuando los gobiernos tratan de manipular
la política, tratan de manipular la justicia, tratan de manipular la seguridad, ocurren estas cosas. Y recuerde también que en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.